Y recuerdo que pensé, mamá, estoy perdida. La he cagado esta vez. Creo que debería presentarme primero. Soy Yeezy, tengo 23 años y me he graduado. ¡Yay! Eso es algo bueno, ¿no? Para la gente que haya estudiado arte como yo, probablemente ya lo sepáis, pero el arte no es un camino ni fácil ni estable. Back on the island, PC-8, Jack gets buried in a cave collapse. Meanwhile, Saeed has finished rebuilding the 3 triangulation antennas, and he enlists the help of Kate and Boone to... Si eres una persona insegura como yo, realmente da igual. Durante tus años de universidad te volverás insegura porque tus profesores te harán insegura, la sociedad te hará insegura, tus miedos te harán insegura. Esto es triste, este guión es muy triste. Ah, vaya, que no debería de estar leyendo el guión. Sentimientos reales y todo eso, ¿no? La cosa con el arte, en toda honestidad, es que durante tus años de universidad, incluso si no parecen los mejores, también he pasado por ello, tenemos una red de seguridad que está llena de normas, pero igual eso es lo que la hace segura. Que no digo que eso sea algo bueno, lo único que digo es que las reglas te quitan libertad, pero también hacen las cosas más seguras. Así que simplemente tienes que tomar una decisión entre seguridad y libertad. A menos de que tengas muy claro lo que quieres hacer después de graduarte y tengas los medios para hacerlo, porque eso es muy importante, tienes que tener los medios para hacer las cosas que quieres hacer. Y por medios me refiero a dinero. Todo cuesta dinero en esta sociedad. ¡Yay! Capitalismo, vamos. Así que sí, si no tienes los medios para hacerlo, probablemente no vayas a conseguir ninguna de tus metas. Y esa es la realidad. Y a veces, incluso poniendo esfuerzo y trabajando un montón, incluso si haces todas las cosas que deberías de estar haciendo y que la sociedad te dice que tienes que estar haciendo, las cosas no salen bien, porque así es como son. Algo que mi profesor me dijo una vez es que el esfuerzo no equivale al éxito, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y eso es la suerte. No es que el esfuerzo equivalga al éxito, es que el esfuerzo más la suerte equivale al éxito. Y la suerte es horrible a veces. La suerte es lo peor, o lo mejor, quién sabe. Pero después de decir todo esto, también diré que estar en la universidad te da la sensación de que tienes una meta, un propósito, algo que estás intentando conseguir. Y es algo plausible y realista porque un montón de personas lo han conseguido antes que tú. Y es algo que deberías de poder conseguir. O al menos, si pones el esfuerzo, podrías conseguir el éxito. La suerte no juega un papel tan importante. Y eso es graduarse. Todo el mundo está intentando graduarse y es algo que parece posible. Hay gente que está intentando lo mismo que tú, pero no están compitiendo contigo, al menos la mayoría. Siempre hay gente que se toma todo como una competición. Y oye, déjame decirte algo si te acercas. Independientemente de quién esté primero en la fila del bus, vamos a sentarnos en exactamente el mismo sitio. Yo seguiré teniendo ventana y tú seguirás teniendo pasillo y va a seguir siendo lo mismo, incluso si estás al principio de la cola. Así que deja de colarte, no vale la pena. Lo que quiero decir es que puedes cometer errores, puedes caerte, puedes fracasar y todavía hay un lugar para ti. La sociedad ya tiene un camino preparado para nosotros. Sabes lo que tienes que estar haciendo en cada etapa de tu vida e incluso si eso es restrictivo, hacer lo que te han dicho que tienes que hacer durante toda tu vida te da una sensación de seguridad, porque estás haciendo lo correcto. Todo el mundo dice eso, así que debe de ser verdad. Eso no suena muy artístico.
Ten sueños, dicen. Será divertido, dicen. Hasta que llega un punto en el que eres demasiado mayor para soñar. ¿Cómo puedo abandonar todas las metas que tengo? ¿Cómo puedo abandonarlo todo porque he cumplido 10 años? ¿Porque he cumplido 20 años? ¿O porque he cumplido 30 años? ¿En qué momento me he hecho demasiado mayor para tener sueños y metas que no son realistas? Suena fatal decir que esta sociedad no tiene un lugar para soñadores, pero realmente parece que esta sociedad no tiene un lugar para las personas que tienen sueños. Guau, guau, estoy súper triste, guau, soy un cristalito. A esta generación no le gusta que no le gusta trabajar, bla, bla. Digo, guau, guau, estoy súper triste. Literalmente estoy hablando con una pared, abriendo un canal de YouTube. Sí, eso es lo que estoy haciendo y ahora estoy hablando con un móvil. He trabajado toda mi vida, está bien. Me dan igual las personas que dicen que a nuestra generación no le gusta trabajar, porque realmente, ¿a quién le gusta trabajar? Me encantaría ver a gente que realmente le guste trabajar en esta sociedad. No es como si no fuera a trabajar, no es como si no lo fuera a intentar al máximo de mis capacidades o hacer lo mejor posible. E incluso si lo odio, estoy constantemente buscando hacer algo, de ser parte de esta sociedad que vive del morbo de la explotación. ¿Puedo decir eso? Nos han enseñado a hacer eso, nos han enseñado a alardear sobre ello, que eso es algo bueno. Oh, he estado 3 días sin dormir. Mira qué trabajadora soy. ¿Lo eres o es solo una locura? No clínica, solo locura. Pero pasando de página, aparte de no gustarme trabajar como a todo el mundo, obviamente tengo sueños que me gustan y que no son realistas, pero mi estupidez me hace pensar que son posibles. Estoy trabajando por ello muy duro, pero como he dicho en el pasado, el esfuerzo no equivale al éxito. Y para rematar, estoy en un momento de mi vida en el que no siento que esté haciendo las cosas que estoy haciendo. No parece que mis proyectos sean proyectos reales, porque nadie los está viendo aparte de mí. No tengo un tutor, no tengo un profesor, no tengo un grupo, una compañía, una institución que me esté diciendo que estoy haciendo algo de verdad. Y estoy mirando por la ventana porque está lloviendo, ¿vale? No es que esté secuestrada ni nada raro. Es como lo de el árbol que se cae en el bosque. Y nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, nadie lo va a ver y nadie lo va a oír. Así que, ¿se cayó de verdad o te lo has inventado? ¿Me estoy inventando todo esto? ¿Estoy realmente no trabajando en nada? Eso podría ser verdad también, no lo sabemos porque nadie está viendo nada. Y no ver nada me hace tener miedo, me hace sentir que estoy andando a oscuras porque no veo nada, no hay nada. Probablemente con una mentalidad más optimista que tenía cuando era joven, pensé que tener 23 años y graduándome de una carrera que me encanta y que odio a partes iguales, igual me gusta un poco más de lo que la odio, graduándome de una carrera que era mi carrera de ensueño, vamos a decir eso, vamos a simplemente decir eso, me haría capaz de ver un poco de luz. Y no digo que me hiciera estar en la luz al final del túnel. Simplemente ver algo, un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de futuro. Gente, tengo la respuesta. Y la respuesta es tiempo. ¿Qué era eso? No voy a mentir y decir que no tengo miedo solo por tener una respuesta. Personalmente siento que tiempo es la peor respuesta. Preguntas sobre algo que va a pasar en el futuro y tienes 3 respuestas. Y el tiempo o las respuestas negativas son lo mismo. Ni siquiera voy a decir que las respuestas negativas son peores,
porque al menos no te hacen perder el tiempo. Tienes las respuestas positivas. Dices algo que va a pasar en un futuro cercano y sabes que el éxito está garantizado. Si digo... Y luego alguien aparece y dice... Y luego tienes respuestas negativas, que es cuando hablas de algo que va a pasar en el futuro cercano y la respuesta es un no definitivo. Va a fracasar, así que no tienes que perder el tiempo haciendo eso. Por ejemplo, yo diciendo... Y luego alguien respondiendo. Y luego tienes tiempo. Tiempo es cuando no tienes un éxito garantizado, pero tampoco tienes un no definitivo. Así que tienes que dejar pasar el tiempo para saber qué es lo que va a pasar. Y el tiempo da mucho miedo porque existe la posibilidad de tener éxito, pero ¿qué pasa si las cosas salen mal? ¿Qué pasa si te pasas 3 años invertidos en un proyecto y al final del tiempo la respuesta es negativa? Vale, ahora en serio, me he graduado. ¿Y ahora qué? Tengo un montón de preguntas constantemente sobre este tema. Quería hacer algo que me diera una respuesta, pero al mismo tiempo no hay respuesta, porque la respuesta es tiempo, así que es como si no hubiera hecho esta pregunta. Es como si no hubiera hablado de esto con nadie. Es casi como si estuviera sola ahora. Y me he graduado y no hay nadie que pueda responder a mi pregunta. Me he graduado. ¿Y ahora qué?